Buen día, soy la maestra Minerva Rosales, asesora del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia. En esta oportunidad voy a compartir una presentación de la asignatura que imparto, que es la materia de acceso a la información pública gubernamental. Y la presentación es del tema 1.1 del programa que se refiere a los derechos humanos y a la información. En esta presentación se integran dos objetivos. El general de la asignatura, que consiste en que el alumno comprenda los derechos y las obligaciones que se generan del ejercicio del derecho de acceso a la información, tanto en los ámbitos público, privado y social. Y también a los objetivos específicos de esta presentación, que es que el alumno comprenda la relación entre los derechos humanos y la información. Y dos, que conozca cuáles son los derechos humanos relacionados con la información. Pero primero debemos tener una noción básica de lo que son los derechos humanos. Aquí una breve introducción. De acuerdo a lo que establece la Comisión Nacional de Derechos Humanos, son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Pero, ¿qué son las prerrogativas? Si nos vamos a lo que dice la Real Academia de la Lengua Española, una prerrogativa es un atributo, un privilegio, una gracia o una facultad para que se pueda hacer goce o disfrute de algo. Entonces, los derechos humanos podemos definirlos que son facultades que promueven el espíritu y desarrollo humano si se puede hacer gozo o uso de ellos. Entonces, enaltecen la dignidad humana y favorecen al desarrollo integral de la persona. Los derechos humanos tienen un marco de principios. Estos son universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Significa que son aplicables para todas las personas, que tienen vínculos entre ellos muy estrechos, que es difícil poner un límite de saber en dónde inicia y en dónde termina otro, y que son progresivos en el tiempo, es decir, que su aplicación no necesariamente es de forma inmediata, sino puede ser a corto, mediano o largo plazo. Es muy importante también considerar que todos los derechos humanos deben estar sostenidos en un orden jurídico nacional. En este caso hago énfasis del principio de universalidad de los derechos humanos. Esto es el principio a la no discriminación y a la igualdad. Esto porque considero que son básicos y para entender todos los demás órdenes de los principios y principalmente el que los atañe en este caso, que es el acceso a la información. Es tan importante estos principios que están, que en el artículo 1 de la Declaración de los Derechos Humanos se establece ya que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. Pero, ¿quién es la figura responsable de legalizar, promover, respetar, proteger, garantizar, institucionalizar los derechos humanos? Pues los gobiernos. Y no solo los derechos humanos, sino también las libertades del ser humano. Es importante mencionar que dentro de la palabra legalizar descansan todas las leyes, decretos, pronunciamientos en los que se hace obligatoria la observancia de los derechos humanos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos nos propone una clasificación de ellos. Por un lado, nos dice que tenemos derechos universales que son el derecho a la vida, a la igualdad, a las libertades de persona, de trabajo, de expresión, de conciencia, de imprenta, de asociación, de tránsito, religión, etc. Y por otro lado, nos propone una clasificación que se identifica con un grupo determinado de personas, como son las niñas y los niños y adolescentes, contra la trata de personas, agravios a periodistas, relacionados con la desaparición de personas,
de las personas migrantes, de los pueblos y comunidades indígenas, a la protección de la salud y de las personas adultas mayores. En negritas se define a la clasificación de agravios a periodistas y defensores civiles de derechos humanos, porque dentro de esta está integrado el derecho a la información, que es el objeto de esta presentación. Entonces, ya podemos definir lo que es el derecho de acceso a la información pública, que es la facultad o la atribución que tienen las personas para solicitar o hacer una petición de forma gratuita de la información que se genere, que se administre o que se encuentre en posesión de autoridades públicas, quienes tienen la obligación de entregarla sin que la persona que lo solicite necesite acreditar algún interés ni justificar su uso. Es decir, nosotros podemos ejercer libremente este derecho sin necesidad de explicar el por qué o para qué requiero de dicha información. Por otro lado, tenemos que los derechos humanos que se relacionan con el derecho de acceso a la información, en una lista que yo defino que son 8, y son la libertad de expresión, el derecho al olvido, el derecho a la protección de los datos personales, el derecho a defender derechos, el derecho a la protesta social, el derecho de reunión, el derecho de asociación y el derecho a la inviolabilidad de las nuevas tecnologías de la información. Pero de estos, considero que todavía hay 4 que se vinculan muy estrechamente con el derecho de acceso a la información. En este caso, está el derecho a la libertad de expresión. Este derecho establece que todas las personas tenemos la libertad de pensamiento y expresión. Es decir, que tenemos la libertad para buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea de forma oral o por escrito, a través de las redes o de cualquier tecnología de la información, y sin que ésta esté sujeta previa a una censura. Por otro lado, tenemos el derecho al olvido, que este derecho es el que las personas tenemos como una facultad para borrar determinados datos personales que se encuentren en algún medio digital y de comunicación cuando exista un motivo personal que lo justifique. O si no, consideremos que la información que se encuentra ahí alojada, pues no es relevante para la opinión pública. Por otro lado, tenemos el derecho a la protección de los datos personales, y este derecho se refiere, realmente es más bien su aplicación. En su aplicación se determina que se evite que los datos personales sean utilizados indebidamente, porque esta es información confidencial de la persona, que se respeten los derechos de los dueños de los datos y que se garantice una expectativa razonable de la privacidad. En este caso ya tenemos una ley que es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares en México. Y por último, tenemos el derecho a la inviolabilidad de las nuevas tecnologías de la información. Y este derecho se refiere a que nosotros podemos hacer uso libre de todas las herramientas y aplicaciones que haya innovadoras en el aspecto informático, que podemos publicar a través de estas la información que nosotros deseemos en Internet, y que esta información a la vez por medios tecnológicos sea protegida de cualquier intromisión o ataque cibernético, para que yo pueda tener la libertad de expresar la información que yo considere y que esa información a su vez sea salvaguardada y protegida por el Estado. Pero, ¿cuáles son los medios por los que las personas podemos obtener acceso a la información? Bueno, pues están los medios electrónicos,
por medio de la expresión oral, por medio de la expresión escrita y por los medios informáticos. ¿Y quiénes están obligados a proporcionarnos la información pública? Bueno, ya dijimos que el Estado y las autoridades que así lo consideren. Y aquí vamos a especificar quiénes son. En general, podemos decir que cualquier persona física o moral o sindicato que reciba o ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad, pues son los que están obligados a proporcionarnos la información que nosotros le requiramos. Es decir, hablamos del poder ejecutivo, legislativo y judicial, hablamos de los órganos desconcentrados, descentralizados y autónomos, hablamos de fideicomisos y organismos que manejen fondos públicos y también hablamos de los partidos políticos. Cuando nosotros como ciudadanos ejercemos y hacemos uso del derecho de acceso a la información, estamos contribuyendo al desarrollo ciudadano de la comunidad y de la sociedad en general. ¿Cuáles son los beneficios de ejercer este derecho? Bueno, pues fomentar el principio y la cultura de la transparencia, fortalecer la democracia, aumentar la participación ciudadana, formarnos como ciudadanos, exigir cuentas de los recursos públicos, combatir a la corrupción. Todos ellos provocan un desarrollo en la sociedad y en la información como ciudadanos que nos estamos preparando. En particular, el exigir cuentas de recursos públicos, el combate a la corrupción, principio para fomentar la transparencia, son elementos que a los licenciados en contaduría y a las áreas económicas administrativas apoyan mucho la transparencia de la información, porque son elementos que nosotros consideramos al momento de publicar información financiera. Y por último, ¿cuál es la resonancia a nivel regional o internacional del acceso a la información? Pues cada vez toma mayor auge y cada vez toma más preponderancia en el sentido de su aplicación. Por ejemplo, en México, el 7 de febrero de 2014, se estableció en el artículo sexto constitucional que las autoridades deben garantizar este derecho a todas las personas. A nivel internacional, la Organización de las Naciones Unidas ha proclamado el 28 de septiembre como el Día Internacional del Derecho de Acceso a la Información. Como vemos, este derecho es muy interesante porque aplica tanto en el ámbito público como en el ámbito privado con la protección de los datos personales. Es un derecho eh, comparado con los otros derechos humanos que a veces es desconocido. Sin embargo, con esta presentación yo pretendo sensibilizar a los alumnos y que se den cuenta de las facultades y las capacidades que tienen para solicitar información pública derivada del manejo de los recursos que hace el gobierno en este sentido. Entonces, es muy importante este derecho, que lo conozcamos, que sepamos también cuáles son nuestras obligaciones, cuáles son los procedimientos y las instancias que tiene establecidas el gobierno para poder hacer uso de ellos. Pero en principio que sepamos que es libre, es gratuito y no estamos condicionados a presentar ninguna justificación del por qué o para qué lo requerimos. Existe, sin embargo, alguna información que es reservada por derechos de seguridad nacional, que sería la excepción a la regla y que será considerada en otro tema en su oportunidad. Pues les agradezco mucho su atención. Espero que haya sido interesante también para ustedes y con esto me despido. Gracias, hasta luego.